Tal vez este sea el mejor momento histórico para ponerse a analizar la discografía de Rage Against the Machine, porque en mi opinión son una de las bandas más revolucionarias que tuvo la humanidad, y en este momento cuando tenemos un montón de gente conservadora diciendo ser revolucionaria, tal vez estaría bueno ver qué era ser revolucionario a principios de los 90. Entonces, sin dar muchas más vueltas, pasemos a lo que sería el video en sí, donde trataré de explicar por qué Rage Against the Machine me parece que fue una de las bandas más revolucionarias que tuvo la historia. Todo el movimiento de música independiente de los 80 y principios de los 90 fue algo bastante interesante, porque fue cuando empezaron a aparecer estilos de música como por ejemplo el hardcore, el hip hop, el thrash metal, también el new wave, el no wave, todas cosas bastante rupturistas con todo lo que se venía haciendo en los 70 con ese virtuosismo técnico. Además, por lo general, este circuito independiente hizo que muchas bandas se conocieran entre sí y empezaran a mezclar música que tal vez en otro momento histórico nunca se hubiesen mezclado, como por ejemplo es el caso de Anthrax con Public Enemy, haciendo lo que sería una de las canciones pioneras del rap metal. Rage Against the Machine es la banda que pudo capitalizar mejor todo este circuito independiente para crear lo que sería tal vez un nuevo estilo de música, o por lo menos una forma bastante única de hacer este rap metal o de funk rock. Y esto se va a notar desde el primer disco, porque es uno de esos grupos que entraron a hacer música con una idea clara y a lo largo de su discografía la van a ir desarrollando. Empieza siendo como un tema rap bastante promedio donde tenemos al rapero explicándonos por qué el grupo es genial y tirando rimas con un flow bastante interesante. Incluso la batería está haciendo algo que podría ser una base de hip hop, pero van a meter toda esta instrumentación bastante rockera y esos riffs de guitarra de Tom Morello bastante agresivos que son lo que generan este nuevo estilo de música. Y para mí son uno de esos grupos donde no se puede reemplazar a ningún integrante. Cambiando alguno hubiese sido otra cosa, tal vez no tan genial. Ya después, el segundo tema del disco va a mostrar un aspecto de la banda que también fue muy revolucionario para la época, porque no solo este sonido que era novedoso fue lo que causó un shock, sino que eran de izquierda, pero no de izquierda como dice Milei de quieren que el Estado regule ciertas cosas, entonces se les dice comunistas. No, eran comunistas, pero comunistas de verdad. Parecería ser una canción que está hablando sobre matar policías y va haciendo todo un paralelismo entre la violencia policial y el Ku Klux Klan, que es algo que hoy en día hacen muchos raperos, pero para esa época nadie lo había hecho con este poder o con esos gritos bastante desgarradores de Zack de la Rocha. Si bien esto es posterior a Cop Killer, me parece que esta funciona mucho mejor porque le van dando un toque más poético y no es tan directo. Musicalmente para la época esto debe haber sido una locura. Están esos solos de Tom Morello, porque eso es otra cosa que va a caracterizar a Rage Against the Machine y son los sonidos raros que hace Tom Morello con la guitarra. Que en principio sí, parecen raros y mucha gente dice que son innecesarios, que qué sentido tiene agarrar y hacer esto con la guitarra. Pero para mí no pasa por una cosa de espectáculo o de alardear de miren todo lo que puedo hacer con la guitarra como sí hacen otros guitarristas, sino que lo que están tratando de hacer es imitar sonidos de sintetizadores, algo que hacían bastante en los 70, por ejemplo grupos como Rush o Yes. Tom Morello lo que está haciendo es algo mucho más artesanal, porque la guitarra es uno de esos instrumentos donde influye bastante cómo se tocan las notas. No importa tanto las notas que se están tocando, sino la técnica que se usa para tocar esas notas. Y esto medio que se pierde en los sintetizadores porque no dejan de ser elementos electrónicos. Entonces, con toda esta estética de la banda que tratan de tener un sonido más visceral, para mí tiene sentido que se lleven estos sonidos a una guitarra. El disco va a estar plagado de canciones con mensajes políticos como por ejemplo Take the Power Back o Know Your Enemy, que a simple vista parecen frases sueltas y vacías, pero van a ser explicadas a lo largo de la canción. Por ejemplo, el Know Your Enemy explica detalladamente quién es este enemigo, contra quién hay que rebelarse, y todo esto lo van a hacer con ese funk medio hardcore. Que además va a estar lleno de matices porque van a hacer pausas en las canciones donde parecen juntar fuerzas para hacer esos finales bastante climáticos con gritos desgarradores.
Después este disco va a tener una de las pocas canciones pesadas de la banda, donde empiezan a narrar la historia de un hombre completamente frustrado con la vida, y todo esto acompañado de una instrumentación bastante sutil, para después en el estribillo volver a usar estos gritos desgarradores, y con unos sonidos que parecen ser sirenas hechos con la guitarra, que transmiten toda una sensación de claustrofobia que me parece excelente como está lograda. Se nota que es como una persona atrapada en sus propios pensamientos, pero esos pensamientos no dejan de estar provocados por la situación política de ese momento. Es un disco que a mí me gusta mucho y podría estar horas hablando de él, pero voy a resumirlo para poder hablar de los otros. Me gustaría destacar esta canción que está en el soundtrack de Matrix y tal vez la conozcan. Que en esta me parece interesante lo que hace el bajo, porque parece como si todo estuviese adentro de un túnel, que es medio raro de describir y si lo escuchan se van a dar cuenta de lo que digo. Pero si hay una canción que no puedo dejar de mencionar, es el tema que cierra el disco, la cual me parece una de las mejores canciones del universo y es una de mis canciones favoritas, y cada vez que la vuelvo a escuchar le encuentro más cosas. Al igual que en todas las otras canciones, van a ir construyendo algo que va a terminar teniendo su clímax en el final, pero acá lo llevan a otro nivel de agresión y de genialidad. Además es muy interesante el uso de la palabra libertad. Sé que hoy está bastante devaluada y todos usan la palabra libertad para cualquier cosa, pero en ese contexto y en Estados Unidos es bastante polémico porque supuestamente ellos son la tierra, la libertad, y esta canción y toda la discografía de Rage Against the Machine va a estar hablando de cómo esa libertad es una mentira. Y el final es excelente porque lo van a ir construyendo desde los instrumentos, pero desde lo más artesanal. Y esto es algo que se perdió bastante hoy en día, porque ellos lo que van a hacer es ir tocando los instrumentos cada vez más fuerte, en lugar de ir subiendo el volumen desde la consola, que es como se hace casi siempre hoy, por lo menos en la música mainstream. Y eso logra que para el final de la canción todo sea explosivo y los gritos de Zack gritando libertad es lo que terminan de conformar esta canción, y me parece un gran cierre para el disco y una canción que no solo envejeció bien, sino que con el tiempo va tomando otros significados, y eso me parece lo más importante del arte. Ahora ya podríamos pasar a hablar del segundo disco, donde van a seguir las canciones cargadas de mensajes políticos antiimperialistas, como por ejemplo Roll Ride o Wind Blow, donde ahí está haciendo referencias muy específicas a todo el movimiento de liberación zapatista y a su comandante Marcos, que por si no los conocen eran movimientos de izquierda mexicanos que deberían googlear porque no me voy a poner a explicarlos en este video. O podrían escuchar el primer track del disco, el cual es un homenaje al pueblo mexicano y va a denunciar toda la masacre que hicieron los colonizadores, pero en ese contexto histórico termina siendo un homenaje al ejército zapatista, y si ven el video esto deja de ser sutil porque está lleno de imágenes y de mensajes literales, porque eso es algo que caracterizaba a Rage Against the Machine. No querían esconder su mensaje político, sino que todo lo contrario. Además esta canción está buena porque sirve para establecer el tono del disco. Se va a diferenciar un poco del primero porque estos sonidos raros que hacía Tom Morello cada vez empiezan a ser más sofisticados, pero eso no significa que la música empiece a ser menos agresiva, como van a poder comprobar en el segundo track del disco, el cual tal vez conozcan por el Guitar Hero. Es una canción que habla sobre cómo los líderes políticos sacrifican a su propio pueblo solo para mantenerse en el poder. Y tiene un estribillo que a mí me llamó muchísimo la atención, que si lo traduzco al español directo no tiene mucho sentido, pero está hablando de grupos pro familia o pro vida que no dudarían en matar gente. Pero no es una canción que solo es genial por la letra, sino esas guitarras y el bajo. Yo no sé cómo hicieron ese sonido. Es al día de hoy que no entiendo cómo se puede llegar a lograr este sonido. Y son esas cosas mágicas que a veces hace la música que tal vez es mejor que no tengan explicación. Y
Y ya que hablábamos de canciones con mensajes actuales, también está Vietnam, donde habla sobre cómo las radios AM están llenas de viejos conservadores que alimentan un discurso de odio y miedo. O también está Revolver, otra canción que es increíblemente actual. Habla sobre cómo las mujeres son víctimas de un sistema que las obliga a vivir situaciones de violencia por estar desfavorecidas económicamente. Y todo esto en 1996, cuando hoy en día mucha gente dice, pero en esa época no sabíamos, todavía no nos habíamos deconstruido. Estos tipos están describiendo cómo es que se mantiene la violencia de género. Pero a mí lo que me parece genial es que no lo hacen todo con eslogans y desde una postura medio tibia. Porque todo esto para mí con una guitarra criolla y tirando consignas políticas no hubiese tenido el impacto que tiene. Describen el día a día de esta mujer con un tono medio apagado para reforzar esta idea de sometimiento, para después ir construyendo el estribillo donde van a contar cómo ella agarró y le reventó la cabeza a balazos. Todo esto acompañado de esas guitarras que oscilan entre el funk y el metal más pesado. Después destaco otra canción que también a mí me parece genial. Esta canción cuenta la historia de un tipo que va con una escopeta por Rodeo Road, que es una de las calles donde van todos los millonarios de Estados Unidos. Su plan es ir a empezar a los tiros para recuperar los medios de producción, mostrando que nuevamente Rage Against the Machine eran bastante comunistas. Me gusta como musicalmente dan esa idea de que hay un tipo caminando por la calle. Además, cuando van describiendo toda la parte de la alta sociedad, lo hacen con elementos electrónicos que en realidad no son electrónicos, pues son guitarras, pero bueno, se entiende a dónde voy. Es un disco donde van a tener tal vez un sonido más funk que hace referencia a bandas de los 70s como MC5 por ejemplo, pero nunca va a llegar a sonar como un intento de imitarlos, sino como una reinterpretación, lo cual hace el disco bastante interesante. No sé si llega a ser mejor que el primero, a mí en lo personal me gusta más el anterior, pero entiendo a cualquier persona que diga que este disco es superior porque tiene un sonido mucho más refinado y las letras a veces son mucho más ingeniosas, pero son esas cosas que están tan bien construidas que apenas les puedo encontrar críticas. Tal vez el último tema es el más colgado porque era del soundtrack de una película y lo incluyeron acá por algún motivo, pero no es que sea malo ni que arruine la experiencia del disco. Y después vamos a tener lo que podría considerarse el último disco del grupo, aunque hay otro más, pero ya van a ver por qué podría considerarse el último disco del grupo. Acá empiezan a tener sonidos cada vez más raros, como el primer track que tiene estos sonidos psicodélicos que todos sabemos que salen de una guitarra porque lo dicen ellos, si no, nunca nos hubiésemos dado cuenta. Y todos estos sonidos raros van a seguir acompañando este mensaje político que cada vez se hace mucho más explícito. Como por ejemplo en el track que le sigue a este, el cual es una canción dedicada a las guerrillas latinoamericanas, mostrando que su compromiso con la izquierda iba más allá de una cuestión estética o marketinera, porque muchas veces se cuestiona este grupo porque dicen, ay, ¿y por qué si son tan comunistas venden discos? Y bueno, porque el capitalismo está lleno de contradicciones, porque también se podría decir, ¿cómo es que una empresa agarre y proporcione un grupo que va en contra de sus intereses? Qué sé yo, así de contradictorio es el capitalismo, y en este video no vamos a tratar de cambiarlo. También hay otro tema que estuvo en Matrix, pero en una de las secuelas, esas olvidables, creo que en la segunda. Lo interesante es cómo se nota que fueron refinando todo esto que los hizo interesantes en un primer momento. Las guitarras que a veces hacen cosas más raras, pero van manteniendo esos riffs de guitarra medio setentosos, que a veces recuerdan hasta a Jimi Hendrix. Todo esto acompañado por esos grooves de bajo súper poderosos que van a ser sostenidos por la batería, que termina de darle el toque violento sin perder estos elementos del hip hop o el funk. Y ya que estamos hablando de sus canciones conocidas, podríamos hablar de otro de los pocos singles que tuvo Rage Against the Machine.
Este van a ser un paralelismo entre todo el saqueo de América por parte de los colonizadores y todo lo que es la especulación financiera y cómo esa especulación financiera termina financiando guerras, y lo van a narrar desde la perspectiva del villano, que el villano serían estos tipos que van y bombardean países. En esta canción los instrumentos suenan como si fuesen una extensión más de su cuerpo. Hacen parecer que hacer este tipo de música es sencillo y que está todo improvisado, cuando en realidad es todo lo contrario. Son una de esas pocas bandas que entendió qué es lo que hizo revolucionario el rock o qué es lo que lo hizo interesante. Y todo ese sonido setentoso va a cobrar sentido en el estribillo, donde Zack grita "ahora duerman en el fuego", haciendo referencia al napalm de Vietnam. Y esto es lo que me gusta de la música, cuando se toman elementos de música de años anteriores para hacer referencias musicales, y no por una cuestión de nostalgia, sino porque tiene sentido artísticamente y ayuda a transmitir el mensaje que quieren dar. Por eso me río cuando aparecen estos rockeros de cotillón con una campera de cuero que se creen locos por agarrar y cuestionar al reggaetón. En definitiva, no tengo más que halagos para este disco. Podría estar media hora hablando de cada track. Solo nombré los que me parecen más representativos y me ayudan a describir el sentimiento general del disco, y porque después esto lo tengo que editar y voy a estar 5 años editando. Cada track tiene algo que lo hace bueno y les recomiendo ir a escucharlo porque me parece una gran experiencia. Bueno, y después hay un disco más que no me voy a detener a analizar porque son todos covers, pero lo interesante de este disco es cómo ellos van explicitando todas sus influencias, y escuchando este disco se entiende de dónde sale el sonido. Por ejemplo, en Renegades of Funk van a ver que si escuchan la versión original y lo que hacía Tom Morello en la guitarra, se nota que siempre lo que quiso hacer son sonidos de sintetizadores con la guitarra. Después van a ver temas, por ejemplo, de MC5, Cypress Hill, Bruce Springsteen, Bob Dylan. Y me parece un gran cierre para su discografía, porque vinieron a dar un mensaje político, pero también un mensaje musical. Así como en las canciones fueron mencionando a todos sus referentes políticos, musicalmente estaban haciendo lo mismo, y en este disco lo terminan explicitando. Cuando hablé de discografías como por ejemplo la de Brockhampton, Kendrick Lamar, incluso Blackpink, Red Velvet o Luna, siempre digo que me parecen interesantes porque las puedo escuchar varias veces y siempre les voy a encontrar cosas interesantes, ya sea a veces por la letra o por los sonidos que van a ir utilizando, pero esas son cosas bastante recientes y no sé cómo las voy a interpretar dentro de 5 años. Rage Against the Machine es un grupo que escuché a los 12 años y es hasta el día de hoy que le sigo encontrando cosas. El mensaje político no solo que envejeció bien, sino que ahora cobra mucho más sentido. Por eso es que creo que fueron una banda bastante revolucionaria. Si bien siempre en los 90 hubo un mensaje de queja y un descontento hacia la sociedad norteamericana, estos son los únicos que lo meten dentro de un marco teórico y dan una especie de solución. Pero también es revolucionario cómo llevan esto a lo musical. Pueden canalizar toda esa ira en un mensaje político y sacar un sonido visceral que hasta el día de hoy suena novedoso. La mezcla del funk, hardcore, hip hop es como que condensa todo lo que hizo interesante a los 90 y está todo metido en una banda. Por eso es que esta creo que es una de las mejores discografías que analicé en el canal y también una de mis discografías favoritas, y espero haber podido transmitirles eso. Por eso solo queda despedirme diciéndoles que tengo un Twitter, también una cuenta de Instagram a donde pueden ir, seguirme, una cuenta de Mercado Pago para que puedan entrar a donar al canal si es que quieren colaborar con el canal, y no más que eso. Me despido hasta que haga otro video. Esta persona me está ayudando, esta persona hace que mi vida sea más feliz y mejor. Me voy a suscribir, que no me cuesta tanto.